Me da mucho gusto poder estar con ustedes compartiendo la palabra. El Señor en su buena voluntad ha permitido que pudiera estar aquí y es un placer de verdad que nos puedan estar acompañando en este día. Gracias a Dios que a cada uno nos da la oportunidad de poder acercarnos, de que pone ese deseo, esa inquietud, ese anhelo de poder acercarnos para poder escuchar de su palabra. Creo que todos, sin excepción, estamos necesitados de escuchar de la Escritura. Todos, sin excepción, necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, sustituir los pensamientos viejos por pensamientos de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. En este día vamos a estar recapitulando lo que hemos visto hasta este momento, desde que iniciamos a estudiar el libro de los Hechos. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaras y que juntos hagamos una oración pidiendo la ayuda a nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros del poder estar aquí. Queremos rogarte de tu ayuda, queremos rogar de la influencia de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos alimentarnos de ella, Señor. Necesitamos que tú nos hables. Necesitamos que tú sigas transformando nuestras vidas, que sigas transformando nuestros actos. Ayúdanos a honrarte, Señor. Permite que a través de la exposición de tu palabra, cada uno de nosotros salgamos diferentes que como entramos, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu palabra. Ayúdanos a ser serios, Señor. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No tengo el número exacto de enseñanzas que al día de hoy Dios nos ha permitido tener acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que sí es cierto es que no han sido pocas enseñanzas. Y en una cuenta muy rápida, un número aproximado, más o menos, han sido unas 25 enseñanzas que hemos tenido. Es decir, una enseñanza cada semana. Son 25 semanas, son 25 enseñanzas. Hoy es la semana número 26. Estamos hablando que hemos llegado al medio año. Y estamos seguros que con la ayuda de Dios se ha ocupado para la exposición de casi 3 capítulos del libro de los Hechos y que no ha faltado palabra de Dios en cada una de las enseñanzas. Y no ha faltado la buena voluntad de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Y hay unas palabras que en lo personal tengo muy presentes, no olvido. Algunas veces he tenido la oportunidad de comentarlas, escritas en el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14, donde dice que Dios habla de una o dos maneras. Y cada vez que leo esos pasajes, reflexiono, medito en lo que quiere decir aquí el libro de Job. Y cuando veo las circunstancias, cuando veo las maneras en las que Dios está obrando, en las que Dios nos está hablando, recuerdo estas palabras. No solamente el libro de Job hace mención de que en una o varias maneras Dios nos habla, sino también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice que desde la antigüedad, muchas veces y de muchas maneras Dios había hablado a través de sus profetas. Y al día de hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces estamos viendo la buena voluntad que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hemos estudiado ya diferentes libros de forma expositiva. Por mencionar algunos, y espero se acuerden, relativamente hace poco terminamos de estudiar el Evangelio de San Juan. Pero también Dios nos dio la oportunidad de estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta de Santiago, y también ya hace bastante rato tuvimos la oportunidad de estudiar el Evangelio de Mateo. Y estoy convencido que a lo largo del estudio de su palabra, Dios
nos ha hablado de muchas maneras. En alguna ocasión, eh, Jesús le dijo a su pueblo que nos entristecimos y se predicó la palabra, pero también se tocó flauta y ni de una ni de otra manera el pueblo quiso escuchar. También estoy seguro que al igual que a un servidor, te has visto confrontado con la palabra y que también te has visto falto y necesitado de conformar tu vida a la verdad de la palabra de Dios. Volviendo a Job capítulo 33, versículo 14, que brevemente mencioné, en la segunda parte de este versículo termina diciendo que las personas no entendemos. Nos tardamos en comprender lo que nos está diciendo la Escritura. Quizás le damos la vuelta a lo que estamos escuchando. Queremos evadirnos, hacernos a un lado. Y es una realidad en la vida de muchas personas. Y si en la vida de un creyente sucede que Dios le ha señalado que alguno aspecto de su vida debe conformarse a la verdad de su palabra, y somos tardos en entender, y somos tardos en poner por obra lo que el Señor nos ha señalado, ¿cuánto más sucede en aquellos que aún no han vuelto sus corazones a Dios? En los corazones de aquellos que no se han arrepentido, que no han creído en la palabra del Señor Jesucristo. Pero debemos notar algo en todo esto. En su grande misericordia, en su infinita bondad, nos ha permitido seguir escuchando su palabra. Algunos escuchan con atención, toman con seriedad la palabra, la albergan en su corazón y con la ayuda del Espíritu Santo la tienen presente en su vida. Otros escuchan de buena gana, como lo hacía el gobernante de Galilea, Herodes Antipas. Pero cuando Juan el Bautista les predicaba, Herodes quedaba perplejo, se quedaba inquieto, se ponía nervioso, se ponía ansioso, estaba desconcertado. Y a pesar de que Herodes respetaba y le tenía miedo a Juan, porque lo consideraba un hombre santo y un hombre justo, la presión de las circunstancias sociales y políticas lo condujeron a tomar una decisión de mandar a quitarle la vida a Juan. Y no vemos testimonio en la escritura de que Herodes Antipas se haya convertido, a pesar de que él escuchaba de buena gana, a pesar de que respetaba a Juan, y no vemos que se haya convertido, que se haya arrepentido. Otros físicamente se encuentran durante las predicaciones, pero muy posiblemente su mente y su corazón están ausentes, esperando el momento que ya termine, porque ya les urge atender sus asuntos personales y quizás vean el asistir a una reunión como un mero compromiso o un ritual, o como si le hicieran un favor a Dios. Y recuerdo cuando era muy pequeño, asistíamos anteriormente a la iglesia católica, recuerdo que solo veía el reloj y veía pasar los minutos y era tan tardado y decía, ¿a qué horas va a terminar? Pero no entendía. Pero podemos varios quizás estar con esa actitud escuchando. Cualquiera que sea la manera con la que identifiquemos, es nuestra manera de escuchar la palabra de Dios. Debemos reconocer la bondad inmerecida de Dios hacia cada uno de nosotros, porque ninguno de los que estamos aquí merecemos que Él haya tenido misericordia de nosotros. Ninguno de nosotros podemos hacer algún mérito que nos haga ni siquiera un tantito merecedores. Nadie es mejor. Por cuanto dice la Escritura que todos somos pecadores, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios sigue hablando a la humanidad incansablemente, de una o dos o muchas maneras. Y pudiéramos preguntar a cada uno de ustedes
de cuántas maneras Dios te ha hablado, de cuántas maneras Dios se ha acercado a ti para hacerte saber tu estado espiritual, de cuántas maneras Dios se ha acercado a ti para señalarte que debes cambiar algo en tu vida. En el desarrollo, perdón, ¿quién de nosotros podría ir ante la presencia de Dios y estar ante Él y pudiéramos reprocharle? A mí no me has hablado. A mí no me has dicho nada. Conmigo no has tratado. ¿Cuántos pudiéramos estar ante Él y decirle, no me has dicho nada, no me has hablado? En el desarrollo del capítulo 33 de Job, hace mención de dos maneras en las que Dios habla a la humanidad. Una de ellas es mediante sueños. Y yo no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, y casi estoy seguro de que a muchos, que la mayoría les ha ocurrido, que hay sueños que te dejan inquieto, sueños que te ponen ansioso y te hacen pensar en Dios. Incluso te llevan a orar para pedir su auxilio, para pedir su socorro, su ayuda. Cada uno de nosotros sabremos cuáles son esos sueños que nos han llevado y nos han conducido a buscar a Dios. Recuerdo en la lectura de un libro acerca de misiones en, en el pueblo de Irán o Irak, gente que practica la religión musulmana. Una de estas personas decía que tuvo un sueño, que a lo lejos veía un río y tenía que cruzar el río para llegar al otro lado. Empezó a cruzar el río y de repente la corriente era tan fuerte que no pudo avanzar más y le entró temor, le entró terror. Y volteaba hacia atrás y veía a Mahoma y le decía, yo no te puedo ayudar. Y veía hacia el frente y veía a Cristo que le estaba ofreciendo su ayuda. Y es más, lo acompañaba para poder cruzar ese río y poder llegar al otro lado. Y personas como él, hay muchas otras que han tenido sueños que los han acercado a Dios. Otra de las maneras que hace mención el libro de Job es a través de la aflicción, a través de la adversidad, de las circunstancias complicadas. Muy en específico dice que a través de la enfermedad. Y hace pocas enseñanzas, nuestro hermano César, pastor de esta iglesia, nos hablaba del testimonio de un hombre cuyo corazón era más duro que el diamante. Yo creo que nuestro hermano Omar, que se encuentra en la parte de allá atrás, nos podría explicar mucho más acerca de las características de un diamante. Pero un diamante es duro, es difícil rayarlo con cualquier cosa. Y este hombre era así, tan duro como el diamante, obstinado, rebelde, y no mostraba ni el más mínimo interés de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos no podríamos vernos y sentirnos identificados con este hombre? Pero las circunstancias de la vida le hicieron lo que parecía ser una mala jugada, quedando inmóvil la mayor parte de su cuerpo, imposibilitándolo, limitándolo, de tal manera que él ya no pudiese cuidarse a sí mismo, de tal manera que él ya no pudiera depender de sí mismo, sino depender de los demás. Por la gracia de Dios, volvió su corazón en arrepentimiento y fe, y reconoció con gratitud que si no hubiese sido porque quedó paralítico, muy seguramente él no hubiera atendido el llamado de Dios. Y estoy seguro y estoy convencido de que a varios o quizás a muchos Dios tenga que llamar de esa manera. Dios tenga que hablar para atraer nuestra atención. Porque si no fuera de esa forma, no voltearíamos a buscar a Dios. Y Dios nos libre de que lleguemos a esos extremos. Que podamos atender con gratitud al llamado amoroso de Dios. Y si te encuentras hoy en una situación difícil, si te encuentras en una situación complicada, si estás atravesando por la enfermedad, no te alejes de Dios. Búscalo. Él está muy interesado en tu alma.
En una reciente reunión con los hermanos varones, salió a la plática el pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, donde dice que Dios se ha manifestado, se ha mostrado a la humanidad, ha revelado a la humanidad lo que se puede saber de Él, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de lo que Él ha creado. No solamente Dios nos ha hablado ya a través de sueños, no solamente Dios nos ha hablado a través de la aflicción, a través de la enfermedad, a través de las cosas creadas. Dios se ha manifestado al hombre. Dios nos está hablando a través de su creación. Y podemos ver que el Señor está haciendo uso de varios recursos, de muchos recursos, diferentes medios para despertarnos a la realidad espiritual, para volver nuestro corazón a Él y nuestras acciones sean conforme a la verdad de su palabra. ¿Qué necesitamos nosotros para despertar esa realidad espiritual? Para no permanecer como si estuviéramos dormidos, para no permanecer ajenos, inconscientes de esta realidad espiritual. Porque no somos totalmente materia. Dios ha puesto un alma en nosotros, Dios ha puesto un espíritu en nosotros. Y Dios está más preocupado por nuestra alma y por nuestro espíritu que por nuestro cuerpo, que se deteriora, que se cansa, que llegará el momento en que tenga que ser enterrado y para que nuestra alma y nuestro espíritu vayan a Dios. Tenemos mucho que agradecer a Dios por su incansable e incesante interés manifiesto por nuestras almas, por tu alma, por la mía, por la de toda la humanidad. Estamos convencidos que mediante la predicación expositiva del libro, mejor conocido como los Hechos de los Apóstoles, Dios está manifestando su voluntad para nuestras vidas, no solo para la vida del no creyente, sino también para la vida del creyente converso. Aunque el nombre del libro es Hechos de los Apóstoles, se ha dicho que la mejor manera de nombrarlo sería los Hechos del Espíritu Santo. Porque nada de lo que está escrito hubiese sucedido si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Nada de lo que en nuestra vida sucede, los cambios, esa obra regeneradora hubiera sido posible si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Hasta este momento hemos visto lo siguiente. En Hechos capítulo 1, versículo 1 a 5, se nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Poco más adelante, del versículo 6 al versículo 11, se nos enseña acerca de la ascensión. Del versículo 12 al versículo 26, trata acerca de la elección del sucesor de Judas. En el capítulo 2, versículo 1 a versículos 13, habla del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Poco más adelante, del verso 14 al verso 42, el primer discurso de Pedro. Y vemos la obra transformadora en la vida de Pedro, de un hombre pusilánime, un hombre que maldijo, un hombre que negó, un hombre que se apartó, que abandonó a Jesucristo en los momentos más difíciles de su vida, y ahora vemos dando su vida por causa del Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículos 43 a 47, se nos habla de la vida de los primeros cristianos, una vida tan deseable en nuestros tiempos, que suceda entre los miembros de la iglesia. Más adelante, en Hechos capítulo 3, versículos 1 a 10, se habla de la curación de un cojo. Y no solamente de la curación de un cojo, empieza a hablar de maravillas que estaban sucediendo en la iglesia, maravillas que estaban haciendo no los apóstoles con sus propias manos,
sino maravillas respaldadas por la obra del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 3, versículos 11 a 26, Pedro da un discurso en el pórtico de Salomón. Hasta este momento estamos. En esta parte de los hechos nos encontramos y podríamos preguntar, ¿cuánto de lo que se ha enseñado, cuánto de lo que se ha predicado ha impactado tu vida? ¿Cuánto de las 25 enseñanzas hemos albergado en nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos presente en nuestros pensamientos? ¿Cuánto podemos recordar? ¿Qué palabra aún tienes fresca en tu mente de estas 25 enseñanzas? Hay algunos pasajes que recuerdo del libro de los Hechos desde hace mucho tiempo, desde que era más joven, quizás unos 20 años o quizás un poco más. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 6, que no vamos a estudiar, será tema para otra enseñanza. Pero dice Hechos 17, 6, pero no hallándolos, ¿a quienes? En este caso a Pablo y Silas fueron a buscarlos y no los hallaron. Trajeron a un hermano llamado Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Se encontraban en Tesalónica. Y las personas no creyentes gritaron, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y desde que escuché la palabra, el mensaje, este versículo, es algo que tengo presente. Es algo que recuerdo de hace más de 20 años. Y era tan palpable la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo y Silas y de los demás cristianos que el testimonio de los que no creían era, esos están trastornando el mundo entero. Estos son unos revolucionarios, son unos alborotadores. Era tal su presencia y poder de la palabra y testimonio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que era visible, era palpable, no se podía ocultar. Más adelante se estudiará este pasaje, no abundaremos en él. Y hay otro de los pasajes que recuerdo, que también será tema de otra enseñanza, que se encuentra en el libro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, que dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y las palabras que más recuerdo es la última palabra de este versículo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice mucho más este versículo. Y algo que pudiera comentar de lo que a mí me dejó cuando lo entendí, es que cuando la vida de una persona es transformada por la obra del Espíritu Santo, se nota. Muy seguramente te lo van a hacer saber y te dirán, tú eres diferente a todos, no hablas como los demás, no haces lo que los demás hacen. No se puede esconder la obra regeneradora que Dios hace en la vida de una persona. Y otro pasaje más que recuerdo, y que también será otro tema, se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 29, donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en las que nos encontremos
entre la espada y la pared y nos sea muy difícil tener que tomar una decisión. Pues la decisión que tomemos va a tener un gran impacto en nuestra vida espiritual y también va a ser un mensaje que estaremos transmitiendo a las personas que nos rodeen. Y resuenan esas palabras, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles no solo con sus palabras hicieron saber que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada de lo que les pudiera suceder en esta vida los detuvo. Obedecieron a Dios hasta las últimas consecuencias. El mensaje de Pedro y los apóstoles era congruente con sus acciones. Nada los iba a detener y nada los detuvo para predicar el Evangelio. En el cristianismo contemporáneo, no se observa que estemos trastornando el mundo como lo hicieron los primeros cristianos. Con dificultad el mundo puede identificar quiénes sí son y quiénes no son cristianos, con mucha dificultad. Y no hay congruencia entre lo que los cristianos predican y hacen. Estoy generalizando. No quiero decir que todos los cristianos sean así, pero tal pareciera que ese es el patrón del día de hoy que se sigue en muchos de los que nos podemos decir cristianos. Y algo que es importante resaltar es que si los cristianos de la primera iglesia trastornaban el mundo de sus tiempos, fácilmente se les podía identificar como seguidores de Jesús y que obedecían a Dios antes que a los hombres. Nunca fue porque fueran los superhombres o porque fueran las supermujeres, porque fueran los hombres muy espirituales o las mujeres muy espirituales. No fue por eso. Fue por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y hoy pudiéramos ver a grandes hombres en la historia, hombres muy conocidos, muy renombrados, que podemos hasta postear en las redes sociales sus frases que nos bendicen, pero no fue por ellos. Todo lo que podamos decir en este púlpito, los hermanos que comparten la palabra y que ha bendecido tu vida, es por la bondad, misericordia de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros merecemos la atención. Cuando Pedro y Juan curaron a un hombre que de nacimiento no podía caminar, el pueblo quedó maravillado de lo que había sucedido. Y vemos cómo ellos le dieron la gloria a Dios. Reconocieron que fue por el poder del Espíritu Santo que lo hicieron. ¿Cuántos no se han sentido redargüidos con la palabra expuesta hasta ahora? ¿Cuántos con vergüenza no tendremos que reconocer que nos falta mucho para parecernos a esa primera iglesia? Y esta debiera ser una de nuestras principales cargas de oración, de forma individual y grupal, para que seamos más como ellos. La perseverancia en la doctrina de los apóstoles, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la comunión del Espíritu, que son temas que gracias a Dios se pudieron exponer. Una iglesia centrada en Cristo, que inspira respeto, que es atractiva, que es creciente, que es participativa, que es alegre, no se puede alcanzar en los meros esfuerzos de sus integrantes. No son las buenas intenciones, ni el mejor de los esfuerzos lo que hace que esto sea una realidad.
necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos más y más de su influencia, más de su obra en nuestras vidas, por lo que debemos procurar con diligencia estar en su presencia. Y aún para estar en su presencia diligentemente, necesitamos de la influencia de su Espíritu Santo. En los libros de los reyes, repetidas veces se le escucha decir a Elías las siguientes palabras: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y es entonces que podemos entender todo lo que pudo hacer Elías, todos sus milagros que hizo, porque vivía en la presencia de Jehová. Lo que demuestra que Elías frecuentemente mantenía una relación muy estrecha, muy constante, frecuente y cercana a Dios. Eliseo, su sucesor, no fue diferente a Elías. Si algo aprendió bien Eliseo de Elías, era la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Y también escuchamos decir a Eliseo las mismas palabras pronunciadas por Elías, su mentor: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y este mismo patrón de dependencia observamos también en la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. Hay una ley que dice que no se puede dar lo que no se tiene. Nadie que no tenga amor podrá amar genuinamente. Y ninguno de nosotros somos capaces de amar genuinamente hasta que seamos embestidos primeramente por el amor manifiesto de Dios. Podremos escuchar a las multitudes, podemos escuchar a la sociedad hablar del amor, pero si primero no ha experimentado el amor en su vida, tal amor no podrá ser genuino, tal amor no podrá ser sincero, tal amor no podrá ser permanente. Si alguien hoy ama a Dios, es porque Dios nos amó primero. Si alguien hoy puede amar a su prójimo, si alguien hoy puede amar a su esposa, si alguien puede hoy amar a su familia, es porque primero ha recibido el amor de Dios. ¿Y cuántos no tuvieron que haber experimentado situaciones difíciles en sus hogares, dándose cuenta que la forma de vida que llevaban estaba estropeándolo todo? ¿Cuántos aprendieron por la mala que necesitaban esa clase de amor? ¿Cuántos se dieron cuenta que por sí mismos no podían poseer ese amor? Pero solamente podemos tenerlo a través de la obra del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor nos muestre que debamos corregir a través de las enseñanzas del libro de los Hechos podrá ser posible y genuino siempre y cuando el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Podríamos esforzarnos cientos de veces y cientos de veces estar fracasando por depender de nuestras fuerzas. En realidad estoy muy sorprendido yo de la cantidad de enseñanzas que hemos tenido. No sé cuántos más se sientan de esa misma forma, sorprendidos. 3 capítulos, 25 enseñanzas, quizás un poco más. No solo quiero estar sorprendido por el número de enseñanzas o por la excelencia de la exposición de la palabra, sino más bien de ver cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos sigue transformando para la gloria de su nombre. No quisiera terminar sin recapitular brevemente el tema de las últimas enseñanzas, principalmente para aquellos que aún no se han convertido,
que aún están batallando en su mente, que están batallando en su corazón, en si se arrepienten o no de sus pecados, si creen o no en Jesucristo y su palabra. Se ha hablado del Evangelio, se ha hablado de la necesidad del arrepentimiento y de volver nuestro corazón a Dios, creyendo y conformando nuestras vidas conforme a su palabra. El tema del arrepentimiento y fe es uno de los temas principales desde los inicios de los tiempos, a lo largo de la historia bíblica, desde la creación del hombre, desde que nuestro representante en la tierra, Adán, pecó. Y el tema del arrepentimiento nos viene acompañando desde entonces, la necesidad del arrepentimiento. Y quiero invitarte nuevamente a que me acompañes buscando Hechos capítulo 3, versículos 19 a 21. Hechos capítulo 3, versículos 19 a 21. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Quizás para muchos pudiera parecer repetitivo que constantemente hablemos del arrepentimiento, hablemos de la necesidad de creer en Jesucristo, de creer en su palabra, de conformar nuestra vida a la verdad de su palabra. Y recuerdo un pasaje que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 1, perdón, creo que es capítulo 4, donde Pablo le está escribiendo a los filipenses y les está diciendo que les está recordando nuevamente las cosas. Pero Pablo les dice, pero para mí no es gravoso, porque considero que es necesario que estemos escuchando constantemente las mismas cosas. Y siendo sincero, como personas, muy frecuentemente tendemos a olvidar lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha enseñado, y necesitamos una y otra vez volver a recordar las mismas cosas. Si aún vives una vida apartada de Dios, ajena a su palabra, haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, también debes saber que no es la voluntad de Dios que las personas se pierdan. No debemos olvidar que la ley de Dios exige que la paga del pecado sea la muerte, una muerte espiritual, una muerte eterna. Y Dios, teniendo conciencia de esto, por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para pagar la culpa de cada uno de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados no lo podemos pagar ni con todo el oro, ni con toda piedra preciosa que pudiéramos encontrar en todo este universo. Ni siquiera el poder dar nuestras vidas en sacrificio, nuestra propia vida por todas las causas nobles, podría pagar la culpa de nuestros pecados. La ley de Dios también dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solamente la sangre inocente de alguien que jamás hubiese pecado y que no sea hijo de Adán podría pagar por todos nuestros pecados. Solo Jesucristo es el único que puede y que pudo satisfacer la justicia de Dios. La única condición es que te arrepientas,
La única condición es que te conviertas. El arrepentimiento, debemos tener conciencia que no es algo que nosotros los seres humanos podamos producir. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. De tal manera que si tú dices, es que me cuesta mucho trabajo arrepentirme, es verdad, cuesta mucho trabajo arrepentirse. No, tú por ti mismo, por ti misma, no te puedes arrepentir. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Necesitas de la influencia del Espíritu Santo para arrepentirte y para creer en el Evangelio. De tal manera que los que al día de hoy nos hemos arrepentido, hemos creído a la palabra de Jesús, nos hemos convertido a Él, ha sido por la obra del Espíritu Santo. Por si fuera poco, no solo perdona nuestros pecados, también trae descanso al alma, trae alivio. Y yo creo que muchos de ustedes podrían el día de hoy estar también en este púlpito dando testimonio de lo que ha ocurrido en sus vidas, dando testimonio de cómo Dios ha traído perdón a tus pecados, de cómo Dios ha traído descanso a tu alma, de cómo ha traído alivio a tu familia, a tu propia vida. Estoy seguro que muchos aquí podrían dar testimonio. Y podrías echar un vistazo a tu vida pasada, viendo cómo estabas destruyendo todo a tu paso y cómo ahora Dios te ha tomado en sus brazos y ha transformado tu vida y sigue transformándola todavía. Y estás viendo el amor de Dios obrando en tu hogar. Y ves ese refrigerio, y ves ese descanso, y ves ese alivio. Por si fuera poco, no solamente perdona nuestros pecados. Cada cristiano genuino puede dar testimonio del asombroso cambio ocurrido en su vida, de cómo han sido regenerados, de cómo sus pensamientos han sido y están siendo transformados, de la paz que ahora disfrutan, que descansan en la fe de lo que el Hijo de Dios hizo por sus vidas. Este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Deseo de todo corazón que te haya bendecido. Deseo de todo corazón que las enseñanzas te estén bendiciendo, también te estén redarguyendo, te estén señalando, te estén mostrando lo que debas cambiar. Y que con la ayuda de Dios cada uno de nosotros podamos atender a lo que nos ha señalado. Demos gracias al Señor. Agradecidos estamos, Señor, por este tiempo breve, pero queremos pedirte que lo poco que se ha podido hablar en esta mañana, en esta tarde, esté grabado en nuestros corazones, grabado en nuestros pensamientos. Necesitamos todo de ti, Señor. Estamos conscientes que sin ti nada podríamos hacer, Señor. Estamos conscientes que nuestra vida no sería diferente, no sería mejor sin tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú estés obrando permanentemente en cada uno de nosotros. Necesitamos que también aquellos que no se han arrepentido, que se les ha dificultado, que no han querido, tú sigas tratando con ellos, Señor. Que sigas hablando de muchas maneras, que sigas tratando con su vida de la forma en la que tú creas conveniente, de tal manera que su alma sea salva, Señor. Vemos a través de la Escritura lo importante que es para ti nuestras vidas y que vas a agotar todos los recursos necesarios para traernos a ti, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a tu voz, que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones para escuchar tu voz y para poder acercarnos y volvernos a ti, Señor. Gracias por estos momentos, gracias por tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.